Vamos a repasar un poco lo que vimos en la clase anterior. Entonces, de las estructuras gramaticales del pasado simple. Esta clase vamos a ver los verbos regulares. Entonces, el objetivo es aplicar conocimientos previos de la estructura gramatical del pasado simple. Entonces, sigamos. Tenemos el uso, entonces, como habíamos visto en clases. The simple past is used when you want to talk about something that happened before now, especially when you want to give the details about it. ¿Ya? Lo podemos usar igual como se utiliza el presente simple, solo que obviamente hablando en pasado. ¿Ya? Acá tenemos la forma afirmativa, entonces tenemos el verbo work, plan, talk, jump, play, stop, shout, enjoy y cook. ¿Ya? Obviamente en esta lista del costado van a ver que todos están con ed, porque estamos hablando en este caso solamente de los verbos regulares, ¿ya? Los regulares son los que se le agrega ed. Los irregulares son los que se transforman o cambian en su forma cuando se pasa al pasado simple. Acá tenemos las estructuras que igual vimos en clase, la afirmativa, negativa y de pregunta. Que en el caso de la afirmativa, ustedes tienen que poner el verbo en pasado. En el caso de la negativa y de la pregunta, ustedes el verbo lo dejan tal cual estaba, o sea, en su forma infinitiva. ¿Ya? Eso con respecto a las estructuras. Recuerden eso. Negativa y pregunta, el verbo queda igual, solamente en afirmativa usted tiene que poner el verbo en pasado. Grammar rules, ya, como todo en cosas, como todos los tiempos verbales tienen, tienen reglas gramaticales, que en este caso no es llegar y poner una ed al lado del verbo. Hay terminaciones que nos van a ayudar a decidir cuándo debo hacer una cosa y cuándo debo hacer otra cosa. Como por ejemplo la número 1 dice que los verbos regulares que terminan en e, solamente tú le tienes que agregar una d, como el verbo believe, create, introduce, ¿ya? Esos verbos que terminan en e, tú solamente le agregas la d. Después dice, regular verbs that end in a consonant and y, o sea, los verbos regulares que terminan en una consonante y una y, como acá, como el verbo try, cry, apply. ¿Ya? El verbo try tiene la R, que es consonante, más la Y. Acá cry también tiene la R, que es consonante, más la Y. Y aquí tengo la consonante L más la Y. En estos casos, cuando ustedes vean que aparece algo así, usted tiene que eliminar la Y y agregar una IED. ¿Ya? Así se transformaría el verbo en pasado simple en forma regular. Verbos regulares solamente. Y la regla número 3 es un poco más compleja. Recuerden que todos estos verbos chiquillos, independientes de esta regla, también se tienen que memorizar porque no todos los verbos son regulares, ¿ya? Hay algunos que pueden terminar en D, por ejemplo, perdón, que puede terminar en E, pero va a ser un verbo irregular, ¿ya? Por lo tanto, no debería usted agregar una ED, sino que debería transformarlo o como debería estar escrito. Entonces, number 3, regular verb that end in a vowel, que ahí salen las vocales, eso significa vowel, vocal. And then a consonant, all the other letters except those that end in Y or W, como por ejemplo, stop, prefer, y drop. En estos casos, chiquillos, donde hay consonante, vocal, consonante, o consonante, consonante, vocal, consonante, se agrega la última consonante y agregas una ed, como por ejemplo en stop. En stop tenemos la O y la P. Por lo tanto, agrego la última palabra, que es la P, perdón, la última letra, que es la P, y agrego ahí la ed. Lo mismo en prefer, ¿ya? Tengo la E y la R. Agrego la última R
y a eso le agrego la ed. Drop, tengo la O y la P. Agrego la última P más una ed. ¿Ya? Estas serían como las 3 reglas bases para agregar las ed a los verbos regulares. Acuérdense bien, regulares. Activity 1. Acá tenemos el ejemplo de delete, create, introduce. Los verbos que terminan con E. Acá lo que les quería mostrar en el fondo es como practicando o reforzando lo mismo de la clase, que cuando ustedes tienen oraciones afirmativas, como acá, da lo mismo el pronombre, el verbo va en pasado, ¿ya? Como you created a new technology, he created a new song, pero cuando son preguntas, como aparece el auxiliar did, acá el verbo está en infinitivo, o sea, no se le hace ningún cambio. ¿Ya? Acá tú dejas el verbo igual, no le cambias nada. ¿Ya? Siempre que sea negación o pregunta, el verbo queda igual. Ustedes ahora en el chat me van a escribir, me van a transformar esta oración afirmativa, la que dice you created a new technology, la van a transformar en negación. ¿Cómo quedaría la oración en negativo? ¿Qué es lo primero que compone una oración negativa en pasado simple? Tienes que escribir en el chat. Transforme entonces, transforme la oración you created a new technology en negativo en pasado. Tienen que transformar esa oración you created a new technology en negativo. Es lo mismo que hicimos en clase. Tienen que escribirlo en el chat. Tengo la Alegría, el Alonso, a la Maru, la Amelia, la Anaís, el Bastián, Benja, Benjamín, Valdebenito, el Manquehue, Chacón. El not nos sirve porque necesito un auxiliar. ¿Cuál sería el auxiliar del pasado simple para negar? El don't, Jeremy, es del presente simple. El can't es un modal, un verbo modal. Ya la Constanza Lobo se acerca un poco más. Dice, you didn't, y puso created a new. ¿Qué es lo que está mal escrito? Hay solamente una cosa mal escrita en esta oración. La D de qué. Claro, perfecto. Entonces, quedaría así. Como les dije, el verbo al final, tanto en negación como en pregunta, queda igual, en su forma infinitiva. ¿Ya? No así, cuando hacen una afirmación, el verbo queda en su forma pasada. Solo con las afirmaciones el verbo iría en pasado y pregunta y negación el verbo queda igual, o sea, en su forma infinitiva. Habiendo visto esto, vamos a aplicar este ejercicio. Un segundito.
de acá. Esta es la prueba, por ejemplo. Y ustedes tienen que elegir el auxiliar que corresponde, el verbo que corresponde, de acuerdo a las reglas que vimos aquí recién, de cómo se transformaban las ed, cuando terminaba en Y, qué pasaba con el verbo stop, prefer, drop, ¿ya? Las diferentes formas, la afirmativa, la pregunta y la negación. Acuérdense que la negación lleva el didn't, da lo mismo el pronombre en este caso. El único auxiliar que existe en pasado es el did y el didn't. Por lo tanto, acá la pregunta número 1 tenemos la alternativa haven't, didn't, don't, not. El Jeremy dice que es la letra B. Es la letra B, no la A, Jeremy. Estaba bien la primera, no, por la B. Estamos hablando en pasado y es una oración negativa. ¿Cuál es el auxiliar negativo del pasado? El didn't. No hemos visto el haven't. Número 2. Henry, espacio, reading when his wife arrived home. ¿Cómo se escribe el verbo dejó o paró? Stop con, ¿cómo se escribe la A, la B, la C o la D? Perfecto. Entonces, así más o menos van a ser las pruebas. Después tenemos la número 3. Fíjense bien que hay un didn't al comienzo. Dice, I didn't, espacio, her, for her telephone number. Didn't. Lo que quiero decir que no le pregunté o no le pedí su número de teléfono. Entonces, como es negación, el verbo va en infinitivo. Perfect. Esto lo habíamos hecho, esta actividad la habíamos hecho el año pasado. Recuerden que es un pequeño recuento de lo que vimos el año pasado y la clase de la semana pasada. Number 4. I didn't, posting, post, post, o con double T. Muy bien, perfecto. Entonces ya más o menos entienden que cada vez que aparezca un did o un didn't, el verbo no tiene ninguna ed ni ninguna transformación, queda igual. ¿Ya? Lo mismo pasaría en el caso de acá. I painted, painting, paint. En la número 5, ¿cuál sería? The living room white to make it brighter last winter. Number 5. ¿Cuál sería la correcta? Esta, la número 5, es una oración afirmativa, por lo tanto el verbo si lleva o va en pasado. En este caso, claro, sería la letra A. Paint es un verbo regular que significa pintar y quedaría con ed así. Number 6. Melville his hand with a pink towel. El verbo en infinitivo es dry, que es secar. ¿Ya? Se escribe así. ¿Qué pasaba con los que tenían consonantes? Muy bien, Doris, Benjamín, Manquehue. ¿Y quién más? La Noemí, la Doris. Muy bien. Entonces, cuando termina en una Y, y antes de la Y hay una consonante, tenemos que eliminar la Y y dejar así el ed. Con una I, ed. Muy bien, perfecto. Number 7 dice, I crossed the road when I saw him because I didn't like him. Ya lo que quiero decir que no crucé, o sea, necesito una negación pasado.
No crucé la calle cuando lo vi porque no me agrada. Number 7. ¿Cuál sería el negativo o el auxiliar negativo en pasado? In this case, letter C. Very good. And the last one dice, el pronombre yo, I to climb Everest last year, but I wasn't successful. Attempt, attempted, attempt. ¿Cuál de esas corresponde según ustedes? Si tuvieran que decidir. Esta está un poquito más difícil, la vamos a dejar así. ¿Ya? Bueno, chiquillos, entonces eso con respecto a la aplicación. Recuerden que negación y pregunta, el verbo en infinitivo, solo cuando hayan afirmaciones, el verbo va a ir en pasado. Recuerden las reglas del ED, que son estas tres. También recuerden que no existe más auxiliar que el did y el didn't para todos los pronombres. Y vamos a seguir viendo verbos. Les voy a ir anotando los costados después, los verbos que vamos a trabajar en cada clase. ¿Ya? Eso con respecto a esta parte de la clase sobre el pasado simple, pero aparte de eso yo les quiero mostrar un segundo. Un video. Voy a dejar de grabar porque